dictaduras. Por tanto, hablamos de una terapia. El ajedrez es muy importante, por ejemplo, en el mundo de los judíos, que han estado en muchos años perseguidos y expulsados de un sitio y otro. Sin embargo, ha habido muchos campeones judíos de ajedrez, pero ahora el Estado de Israel no es fuerte en ajedrez. Y Ricardo, por cierto, otro inciso, repasando la bibliografía dedicada al ajedrez, me he encontrado con un texto de Alekhine, que se llama, yo no he leído el texto, pero se llama Ajedrez ario y ajedrez judío. Me ha llamado la atención ese tipo. Son dos famosos artículos que aparecieron en la Pariser Zeitung. Alekhine es que vivía en la Alemania central, en la Europa central, y como solo sabía jugar al ajedrez y solo quería jugar al ajedrez, pues tenía que ir. Hay una discusión sobre si él realmente los escribió, porque parece que utilizaron la figura de Alekhine, que era el campeón del mundo, pues digamos el departamento de propaganda. Incluso se sospecha quién lo pudo hacer y decirle que firmara. Y claro, si estás viviendo en plena guerra mundial, si vives en el territorio ocupado, si juegas continuamente por allí, pues vete a negarte. No es, aunque hubiera querido. De hecho, Alekhine se dice que por algunos comentarios verbales que hizo en algún torneo que tenía una especial rivalidad con algunos jugadores judíos, y el artículo es claramente, esos artículos que aparecieron son de contenido antijudío, pero que fueron utilizados obviamente por la propaganda nazi del tiempo. Bueno, volviendo... Un momento, en lo del desarrollo del ajedrez, eso de las dictaduras, no estoy en absoluto de acuerdo. El ajedrez ha tenido su gran desarrollo en el siglo XV y XVI en España, después se desplazó a Italia, a continuación se desplaza a Francia, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Alemania y de Alemania a los países soviéticos. Es decir, no tiene nada que ver con regímenes políticos ni cosa parecida. Tiene que ver con un desarrollo natural de los países y su momento de florecimiento y su momento de... ¿Cómo quedaba España antes de la democracia en las Olimpiadas? Quedaba varias veces novena, salía Arturo Pomar, salían figuras de gran prestigio. Ahora, ¿cómo quedamos? Los 30, los 40, pese a todos los torneos y pese a toda la campaña de eso. Es decir, el ajedrez sí está difundido, es popular, pero se juega siempre en condiciones de opresión. Todos los prisioneros de guerra juegan al ajedrez. Hacen ajedrezes con migas de pan, si pueden, se evaden. Luego Capablanca no floreció con Fidel Castro. Es bastante anterior. Parece que Eduardo quería... El rey no se caiga. Anarquista acaba de derribar el rey, pero bueno. Sí, no se caiga. Eso es simbolismo también, ¿eh? Sí, eso es nerviosismo. Bueno, quería intervenir ahora para comentar que yo creo que no es nada de... Bueno, mi interpretación, todo es hermenéutica. Aquí cada uno tenemos nuestra interpretación. Que no es evasión, es todo lo contrario, es concentración. O sea, la novela de Nabokov pues habla precisamente de la ordenación de la Jerusalén celeste, del paraíso, del reino ideal. Entonces todos buscamos este reino que no existe en este caos que hemos construido. Entonces, todo lo contrario a la evasión... Eso, Eduardo, si me permites que te interrumpa, es la tentación del orden perfecto y armónico que reina en el tablero frente al desorden de toda vida. Absolutamente, regreso al paraíso. Entonces, esta memoria está en todos los pueblos y en todas las culturas. Entonces, claro, cualquier persona mínimamente sensible y con conciencia y ve las reglas tan definidas y ve la lógica y ve, en fin, la perfección de este orden, pues intenta entrar, regresar al paraíso, ¿eh? Entonces, más que una evasión, más que una terapia, más que quieras marcharte por ahí, no sé, de ajedrezes o a jugar al mus, o que al final se pervierte, como todo lo ideal, precisamente con el deporte, con nuestro Ruy López, en fin, que de pronto clérigo y recomienda el robo de la luz, del sol si es de día y de la candela si es de noche, para ganar al adversario. En fin, ya no hablamos de la Jerusalén celeste, de las 4 torres, en fin, del recinto sagrado. Estamos hablando de la guerra, del odio y de los colores estos... Bueno, yo creo que estas tres teorías que habéis explicado no son excluyentes sino complementarias. Es decir, el ajedrez es seguramente el juego más complicado inventado por el ser humano y por tanto
tanto no puede haber o no debe haber una sola razón para que se practique en más de un polivalente. Ahora bien, pero no nos debemos olvidar tampoco de hechos muy concretos y que están documentados y que explican muchas cosas. Yo creo no exagerar si digo que la historia del ajedrez sería distinta si Felipe II no apoyara el ajedrez en su tiempo. Y mucho más concretamente, si el primer gobierno comunista en la época de Lenin, etcétera, no hubiera apoyado el ajedrez de una forma decisiva, basándose en un estudio científico hecho por 3 científicos rusos que demuestran o quieren demostrar que el ajedrez, la práctica del ajedrez desarrolla la inteligencia, y por lo tanto entonces el gobierno del Kremlin decide instaurarlo en todos los colegios de la Unión Soviética, donde pasa a ser la pasión nacional y donde llega a haber 50 millones de practicantes del ajedrez de forma extraoficial. Entonces, claro, si aquel gobierno hubiera sido distinto, ¿el ajedrez hubiera triunfado en la URSS como triunfó? Pues seguramente no. No, el ajedrez siempre ha sido utilizado, por supuesto, por los gobiernos y por los otros poderes, porque da muy buena imagen. Es decir, da muy buena imagen al ajedrez. El que un país o una comunidad tenga su campeón de ajedrez, es decir, a Linares le da una excelente imagen el que sea el torneo más prestigioso del mundo. Y antes de la revolución, los zares hacían los famosos torneos de San Petersburgo en el 14 y tal. Aquí en España se hacía salpicadamente en un sitio de veraneo real como era San Sebastián, los torneos de 1912 y 1912. El que luego lo intentó la revolución bolchevique, el utilizarlo como propaganda, puedo decir, es lógico también, como lo han hecho en Cuba con Fidel Castro. Es decir, en Cuba él salió Capablanca, pero que era una excepción. Desde Fidel Castro han salido toda la tira de grandes maestros y es un país fortísimo en todas las Olimpiadas. Es decir, no salen, requiere un cierto caldo de cultivo, una cierta estructura cultural, pero el ajedrez se practica en gran parte de los casos o tiene un gran componente de evasión como huida hacia el otro mundo. El ajedrecista sabe lo que son los políticos, lo que son los bancos, lo que son tal, pero dice no, en ajedrez que no hay trampas. Todo esto que estáis diciendo se aviene mal, se conjuga mal con esa frase de Oscar Wilde que decía: si quiere destruir a un hombre, enséñele a jugar al ajedrez. O sea, que ni terapia, ni tabla de salvación, ni orden perfecto. Es que es como si lo tiraras a un pozo inmenso. Una droga incurable. Ríete, droga dura. El ajedrez es droga dura. Pero vamos, ríete de la heroína y la cocaína juntada. Ajedrez es droga. Y además para todo. En la enseñanza del ajedrez hay ese peligro siempre. Ahora mismo que en España se está intentando que sea asignatura oficial en la enseñanza, pues existe ese peligro de que determinados niños pues pierdan más tiempo del debido, como le sucedía al propio rey Fernando. Eso te iba a decir, que ese reproche creo que Orlando de Pulgar le hacía ese reproche a Fernando el Católico de que dedicaba demasiado tiempo a jugar. Que para ser un cronista era un tanto atrevido. En la que en el proceso de formación de los caballeros era obligatorio la enseñanza del ajedrez, igual que en la Unión Soviética, muchos siglos después, ¿no? Siglo XV. Y lo era ya en Bagdad, los califas, y lo ha sido en la Edad Media. Es decir, al ser un juego de prestigio elitista, además está asociado, por lo menos en las narraciones, en los cantares de gesta, siempre el héroe juega al ajedrez, y está asociado a que el héroe tiene una sabiduría especial. Garen de Montglan, hay un montón de romances, y en el romancero español también aparece siempre vinculado a que el hombre que conoce el ajedrez pues tiene un halo de sapiencial, incluso esotérico, que es muy palpable en la Edad Media. Pero vamos, hay un montón de romances. Perdón, de caballeros, Oscar Wilde, en fin, ya le conocemos todos. Entonces ha sido un apunte muy muy gracioso, una desviación. ¿Estás insinuando que Oscar Wilde no era un caballero, quizás? No, estoy insinuando y diciendo la desviación que nos ha producido Oscar Wilde era muy maligno. De todas maneras, la frase de Oscar Wilde, a mí que me gusta sacar algo bueno del todo. Yo me he enterado de esa frase gracias a ti, ¿no? Sí, porque es que yo la suelo emplear a veces porque creo que se puede sacar algo bueno de ahí. Es decir, de esa frase se deducen que el ajedrecista no solamente necesita, sobre todo si hablamos del ajedrecista de alta competición, no solamente necesita una enorme sabiduría técnica y también estar en buena forma física, sino sobre todo una enorme estabilidad psicológica. Por emplear un lenguaje muy convencional, no voy a empezar a discutir ahora sobre el valor o la acepción de la palabra loco, pero muchos de los jugadores de ajedrez que están locos
en realidad ya estaban locos antes de jugar al ajedrez y luego dan una mala imagen a los que no lo están. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Durante una partida de alta competición, si alguien tiene una tendencia a cierta patología, lo que puede ocurrir es que la desarrolle aún más, pero insisto, siempre y cuando parta de una base de enfermedad. Porque mientras un futbolista puede desahogar su tensión de mil maneras, corriendo por la banda, chutando, protestando al árbitro, siguiendo a un compañero, un ajedrecista no puede hacer nada de eso. Está 5 o 6 horas con una tensión indescriptible y su única actividad